Bien, damos las buenas tardes a los que nos ven a través de la señal de Convoca en vivo. Bueno, hoy estamos 3 de marzo del año 2023 y bueno, también damos las buenas tardes a nuestra audiencia y a nuestro invitado, el señor César Delgado Guembes, especialista en Derecho Parlamentario y ex oficial mayor del Congreso. Bueno, ya van 2 semanas que se cuestiona públicamente los gastos excesivos en el Congreso de la República, como, bueno, los buffets, gastos de viaje y pasajes aéreos, florería, tarjetas y otros. Poco después de estas denuncias ha dado un paso al costado el día de ayer el señor José Chevasco, quien ha sido hasta hace poco oficial mayor del Parlamento Nacional. Eh, y bueno, don César Delgado tiene una trayectoria importante. Él ha sido relator y director de agenda de la Cámara de Diputados en la década del 80 al 83. Ha sido director general de comisiones en la Cámara de Diputados también en la década del 80. Entre sus principales funciones enumero algunas: director técnico de la Oficina de Iniciativas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, ha sido asesor de la presidencia del Congreso del año 2002, director general parlamentario en mayo-junio del 2003, en fin, me quedo corto con su currículum, pero bueno, mi primera pregunta, don César, apunta a lo siguiente: ¿estos gastos excesivos siempre han existido? Es decir, sucesivamente, desde la década del 80 que usted está en el Congreso, hemos tenido esta misma estructura de gastos que puede generar incomodidad, sobre todo en momentos de crisis en la ciudadanía. Buenas tardes, ante todo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, en mi experiencia desde el año 80 hasta el año 92, ese tipo de gastos no han existido. Los gastos han existido en particular a partir del año 1995. Es a partir de ese entonces cuando comienzan a darse manifestaciones como arreglos florales, los viajes. Lo de las alfombras era una cosa natural porque eso sí, siempre se ha dado, ¿no? Los viajes también se han dado de manera regular, en particular los viajes al extranjero para cumplir con invitaciones que se realiza desde las ligas parlamentarias. Lo que probablemente ha sido una cuestión novedosa ha sido la cuestión de los buffets, porque eso en efecto se ha presentado a partir del año 1995. Si no recuerdo mal, la empresa que atendía los buffets del Congreso era la empresa Majestic, que si no me equivoco queda en la Avenida Bolívar, en Pueblo Libre. Y fuera de eso, siempre se ha repetido la misma figura. Por eso es que cuando se califica como gastos extraordinarios, no parece coincidir correctamente con la realidad, porque siempre se han dado a partir de la lógica de funcionamiento, no solamente en el Perú, en el extranjero, de manera similar, ocurre que se realizan gastos semejantes. Lo que sí debe revisarse es la manera en la que se realizan los procesos de adjudicación de los contratos cuando existe este tipo de previsiones de naturaleza presupuestal. La mayoría de los gastos se inicia siempre en la oficina de un usuario, llámese la oficina de logística, llámese la comisión de relaciones exteriores, llámese cualquiera de las dependencias que funcionan dentro del servicio parlamentario. Entonces, esta previsión incluso se podría revisar dentro del presupuesto del Congreso y examinarse el porcentaje que se asigna del presupuesto del Congreso para diversos tipos de actividades, arreglos florales, viajes, etcétera, etcétera. Lo que sí se nota es que la lógica en la que se realizan este tipo de exámenes públicos tiene que ver con el interés que tiene la opinión pública en la manera en la que se desempeñan los congresistas, más allá de los gastos. Los Ujú. gastos, como lo menciono, siempre se han realizado en un porcentaje más o menos similar. Quién sabe, una de las cosas que mayor variación pueda representar es el porcentaje que se asigna a los gastos corrientes, vale decir, a remuneraciones.
Otra cosa que también se ha dado siempre con regularidad ha sido, por ejemplo, el caso de los seguros de salud para los congresistas y para el personal del Congreso. Y esto Ujú. siempre ha sido objeto de una previsión presupuestal y de una adjudicación por un plazo determinado, al igual que la compra de los teléfonos, de las tablets, de las computadoras, de cualquier tipo de bien o de servicio. Eso es lo Claro, que te podría responder en principio. claro, don César, algo que yo sí recuerdo, bueno, sobre todo en mis coberturas en el Congreso hace poco más de 10 años, es que en algún momento sí hubo un interés de varias presidencias de controlar, ¿no? Antero Flores Arao se ganó por ahí una chapa de austero porque intentó recortar, a pesar de la posición negativa de algunas bancadas. En algún momento también se hizo con, no recuerdo el nombre del congresista que trabajaba, que era presidente del Congreso en la gestión de Toledo, el primero de ellos. Pero ahora, lo que ayer notábamos revisando con el equipo de Convoca un poco la estructura de cómo se elaboran los documentos a raíz de estos viajes, de esta compra de pasajes, mejor dicho, de 312.000 soles, es que en los mismos documentos del área de logística se señala que son gastos similares a los del año pasado y así sucesivamente, ¿no? Como que se copia la estructura de gastos de periodos anteriores. ¿Eso es una Correcto. práctica común o cree que debería Sí, verse en la realidad en la que estamos ahora de repente para un poco buscar más eh, utilidad a los gastos o incluso para la ciudadanía? No sé cómo ve esto. mira, el gran cambio que yo creo que sí es necesario es que el presupuesto del Congreso vaya en armonía y en relación con la gestión estratégica del Congreso. Eso es una, un aspecto que no se realiza. Es decir, en el Congreso no hay un plan estratégico, por ejemplo. No existen objetivos estratégicos, tareas estratégicas, estrategias en general, y tampoco existen indicadores estratégicos. Existe en el reglamento del Congreso una previsión similar que es la utilización de una herramienta estratégica como es la agenda legislativa para poder priorizar y organizar las iniciativas que se van a aprobar, que tampoco se utiliza correctamente. El plan estratégico que se denomina así en el Congreso es el plan estratégico del servicio parlamentario, pero quienes manejan las herramientas de gestión coincidirán que los planes estratégicos y en general las estrategias organizacionales no pueden fijarse solo por los empleados, tienen que empezar en quienes son los operadores principales. Si el directorio de una empresa no aprueba un plan estratégico, difícilmente quienes dependen del directorio, las gerencias, podrán actuar estratégicamente porque los objetivos que ellos se propongan desde el punto de vista estratégico no coincidirán con los intereses que tenga el directorio. Por lo tanto, las actividades serán disímiles, habrán disparos por un lado y por el otro. Esa Ujú. sería, creo yo, la principal necesidad que tiene el Congreso, actuar estratégicamente. ¿Y por qué no puede hacerlo? Por una razón coyuntural muy importante. En el Congreso, quienes deben decidir sobre el plan estratégico o quienes deben conducir los planes estratégicos son, en este caso, la mesa directiva, los miembros de la mesa directiva. Pero las mesas directivas cambian con periodicidad anual, lo mismo que las comisiones. Si la lógica de funcionamiento del Congreso es una lógica de funcionamiento anual, no se puede coincidir con una visión estratégica ni misiones estratégicas de la institución parlamentaria. Ese sería, creo yo, el principal objetivo que debiera tener una organización estatal. Claro. El Congreso, como tú lo señalas, cuando se repite los presupuestos, lo que se hace es calcar lo que se hizo el año anterior con una ligera variación menor Claro. que no hace sino atender a ciertos indicadores como la inflación, la devaluación, pero más allá de eso no hay ni mayor ni más significativa variación. Claro, y es importante lo que usted dice porque efectivamente, si hubieran no solamente indicadores, sino también metas
de repente, y se comunican bien, de repente también la ciudadanía tendría otra visión. Me lleva justamente a hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Hemos visto que siempre se habla de gastos de representación, estos viajes que hacen los congresistas a regiones, pero nunca se da cuenta de eso. En algún momento, o bueno, públicamente, ¿no? En algún momento se hablaba de los gastos, es decir, en qué invirtió un congresista, dónde estuvo, pero la pregunta que creo que todo ciudadano se podría hacer es, ¿qué de utilidad tuvo ese viaje, ¿no? ¿O qué logró tal visita? ¿Qué logró que un congresista fuera a un hospital, no sé, de la capa 1, la capa 2, y donde hay una necesidad que se cubrió o no? En este momento, ¿hay ese procedimiento o las normas del Congreso obligan que la declaratoria de gastos de representación también tenga una valoración del resultado del trabajo del congresista, don César? Bueno, la cuestión es que en realidad existe la obligación de los congresistas de justificar el uso del dinero que reciben, sea para viajes al extranjero, como para la utilización de la semana de representación. Esos reportes se realizan y se da cuenta de ellos ante el Consejo Directivo. Luego, esos mismos reportes también son publicados en la página web. Pero la pregunta es, ¿qué valor pueden tener esos informes que presentan los congresistas cuando en lo que consiste es en que efectivamente se cumpla con la formalidad, más allá de que tenga algún tipo de valor? El problema que existe en el Congreso, como mencionaba hace un momento, es que no se trabaja con una visión estratégica, no se tienen planes, objetivos, metas ni tareas, y por lo tanto tampoco se tienen indicadores. Simulemos que el Congreso es una institución como el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva obviamente trabaja a partir de escenarios prospectivos, tiene objetivos, tiene tareas y hace reportes a partir de indicadores de cómo es que va funcionando su acción institucional. Los reportes del BCR tienen periodicidad semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual y quinquenal. De esta manera, por ejemplo, ¿acaso vemos nosotros que haya encuestas respecto de la valoración del trabajo del BCR? No. ¿Por qué? Porque es innecesario. Con los reportes que realiza el BCR a través de los indicadores, cualquier persona puede caer en cuenta que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la finalidad constitucional que tiene el BCR. Si el Congreso contara con indicadores estratégicos respecto de los objetivos que se ha propuesto, de forma tal que se haga reportes también semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales y quinquenales, obviamente las encuestas carecerían de utilidad y de función. Las encuestas en realidad todo lo que te muestran es una percepción que poco o nada puede tener que ver con el desempeño de los congresistas, excepto la sensibilidad que tengan las personas. Y la sensibilidad dice muy poco respecto de los resultados. ¿Por qué? Porque la opinión de quienes emiten esas percepciones ante quienes los encuestan son personas que uno, en primer lugar, no sabe cómo fue su voto. Yo puedo evaluar el Congreso cuando yo he votado y quienes están en el Congreso son quienes yo he elegido. Todos sabemos que de los 25 millones de electores que somos, el 30% no va a votar. Más o menos un 20% en las últimas elecciones votó nulo o en blanco. Aproximadamente 9% votó, pero su voto no alcanzó a pasar la valla electoral. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? El resultado es que solamente el 42% de la población electoral aproximadamente tiene representación. Y de ese 42%, obviamente, tienen que dividirse las 13 bancadas en que se divide el Parlamento. Son 13 grupos parlamentarios. Cuando a ti te preguntan en la calle, ¿qué opinas del Congreso? Lo primero que yo me debo preguntar es, ¿de dónde sale esa percepción? Esa persona a la que se le hace esa pregunta, ¿tiene efectivamente representante? ¿Por quién votó? Porque Claro. también cabe que tú opines en una encuesta en contra de la mayoría
que no te favorece. Entonces, eso es totalmente aleatorio y, a mi juicio, poco significativo para valorar una organización. Las Ujú, encuestas son un instrumento que puede ser de mucha utilidad, pero cuando tenemos escenarios como el que te menciono, en el que ujú. solamente el 42% de la población electoral en el Perú tiene representación y de ese 42% probablemente solo el 6% está representado en una mayoría, existe una gran coincidencia, pues porque solamente el 6% aprueba el Congreso. No sé si es que eso te reserva a ti algún tipo de explicación. Sí, muy cierto lo que usted dice. Ahora, claro, es que como usted lo comenta, y de hecho, como la cobertura que hemos hecho siempre en el Congreso, sabemos que siempre ha habido un Congreso impopular, pero probablemente es porque no hay una correcta representatividad. Ahora, mi siguiente pregunta apunta a también estos indicadores que sería interesante tenerlos, ¿no? Bueno, no sé si hace falta mucho para hacer para que, por ejemplo, la producción del Congreso, tal como dicen los proyectos de ley, tenga un costo-beneficio real. Hace poco hemos escuchado que congresistas salen y reconocen que sus leyes en su mayoría son declarativas, ¿no? El año pasado así lo han hecho, varios de ellos haciendo una autocrítica, ¿no? Pero de qué manera justamente, ya que la razón del Congreso es legislar, se puede generar un indicador con el actual reglamento de Congreso y con la actual ley, ¿no? Esto para que la ciudadanía pueda de alguna manera tener una idea de cuánto no produce un Congreso. ¿Estamos cerca de ese escenario? ¿Las leyes actuales así lo permiten o hay que cambiar las normas en el Congreso para que se sienta un poco más ese trabajo del Parlamento? Mira, en principio, el gran problema que tenemos es que el Congreso aprueba leyes que pueden o no ser declarativas solamente, pero luego de haber aprobado las leyes, el Congreso no realiza ningún tipo de seguimiento de la ley. Y eso es lo mínimo, ¿no? El seguimiento quiere decir, yo apruebo una ley y yo debo poder saber si la ley que yo he aprobado cumple con los fines y con los objetivos en razón de lo cual yo propuse que se aprobara esa ley y el Congreso tuvo la votación suficiente para coincidir con esa propuesta de solución a un problema de la realidad. El Congreso no realiza ningún tipo de seguimiento de la ley, pero más allá de eso, tampoco se realiza ninguna evaluación del impacto social de la ley, así como es necesario que el Congreso sepa si las leyes que aprueba son leyes que han cumplido con la razón en virtud de la cual se aprobó la ley, también es necesario saber si es que la ley aprobada representó o no representó algún tipo de beneficio o de utilidad a la sociedad, más allá de que se haya o no propuesto esa ley como una solución a un problema efectivo de la realidad. Ese tipo de metodología no se ha implementado y si se implementara, primero que todo se necesitaría que existan profesionales competentes en la evaluación del impacto de la ley o lo que se llama comúnmente el RIA, el Regulatory Impact Assessment. Ese tipo, el RIA, es una metodología que se utiliza en algunos países, pero que es necesario que existan profesionales competentes que sepan realizarlo, de manera que no nos terminen vendiendo también gato por liebre, como los análisis costo-beneficio, que nos dicen que el proyecto de ley que se aprobaría no representa ningún tipo de gasto. La verdad que con ese tipo de metodologías o de enfoques tampoco se gana absolutamente nada. Entonces, de lo que se necesita es el sinceramiento efectivo de la capacidad legislativa del Congreso. Así es. Y bueno, y también ahí, de hecho, siempre va a salir este término que siempre se ha escuchado de la famosa letra muerta. Pues, en algún momento ha habido buenas leyes que lamentablemente de repente o no ha tenido un reglamento o han quedado en el camino y finalmente han quedado ahí en el aire, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento hubo una intención de justamente revisar estas normas que fueron aprobadas, que no fueron reglamentadas. Hay incluso varias relacionadas a materia laboral que pudieron haber sido útiles. ¿De qué manera, don César, se puede en todo caso también buscar, no sé, una categorización? Porque siempre hay demandas de la población, por ejemplo, en el tema del empleo, en el tema del respeto a los derechos laborales. Eh,
en diversos aspectos donde probablemente sí se sienta que la población quiere que los escuchen, pero no son escuchados en el Parlamento. No hay un canal de comunicación. Se habla mucho de la participación ciudadana, pero no hay un canal de comunicación, no sé si realmente reconocido o no, donde un ciudadano de la calle que eligió a un parlamentario pueda finalmente hacer escuchar su voz dentro del Congreso, ¿no? No sé si la Oficina de Participación Ciudadana en su estructura tenga esta dinámica de que eh, pueda escucharse ahí a la población en algún escenario del Parlamento serio y amplio, donde estén todos. Bueno, en cuanto al uso de metodologías relacionadas con la intervención de la ciudadanía dentro de los procesos parlamentarios, efectivamente existe la opción de la Oficina de Participación Ciudadana, como también existe la metodología de las audiencias públicas, donde los ciudadanos pueden participar, intervenir, realizar sus propuestas. La manera de determinar si es que existe alguna utilidad en el proceso de intervención o participación de la ciudadanía en los procesos parlamentarios es a través de instrumentos procesales como los informes o como los dictámenes que elaboran las comisiones, en los cuales debe consignarse las participaciones que han tenido lugar y qué es lo que ha servido de esas intervenciones. Por ejemplo, puede decir, ha habido 10 intervenciones, 10 participaciones de la población que han sido significativas en este sentido. Han habido 20 que no han sido significativas y que han sido rechazadas por las siguientes razones. La manera en la que se valora la participación ciudadana es a través del reconocimiento de esta participación y de los argumentos que tienen quienes los formulan, pero también los argumentos con los cuales se acepta o se rechaza la intervención o la participación. Estas son herramientas de lo que se llama una modalidad democrática como es la democracia deliberativa. Entonces, a través de los dictámenes y a través de los informes, es necesario que se consigne qué cosa es lo que han propuesto los ciudadanos, clasificar el tipo de intervención o de propuesta y qué razones o qué argumentos existen para aceptar o para rechazar esas propuestas de forma que la iniciativa que se remita al Pleno en el dictamen sea una iniciativa en la que haya habido un valor agregado adicional, como puede ser el de la participación ciudadana o el de la intervención de organizaciones interesadas o involucradas en la materia que se propone a través de los proyectos de ley. Dos preguntas finales, señor César Delgado. ¿Qué opina sobre esto que siempre se ha escuchado pero nunca se ha aplicado, que es la renovación por tercios, ¿no? Porque esto podría ser de alguna manera una suerte de termómetro para que la ciudadanía pueda evaluar a sus autoridades electas, pero además, digamos, haría que se prenda este chip o esta llamita de hacer mejor su trabajo de parte de los congresistas. ¿Cómo ve esto, don César Delgado Gembes? Bueno, mecanismos como la renovación por mitades o por tercios son una alternativa respecto de otro mecanismo de conclusión prematura del mandato parlamentario, como es la disolución del Congreso. Si tú tienes disolución del Congreso y el Congreso cuenta con la alternativa de censurar o de negar confianza a los ministros, que es un mecanismo típicamente parlamentario y no presidencial, con eso tú efectivamente puedes renovar la composición del Congreso. Como todos sabemos, el único caso en el que hasta ahora se ha utilizado y con un uso de cuestionable calidad ha sido con la disolución que realizó el señor Vizcarra el 30 de septiembre del año 2019. Pero más allá de esa opción, también existen otras que permiten mejorar la calidad de la representación. Una, mejorar los índices de representatividad. Es decir, si ahora, por ejemplo, un representante representa a 150,000 electores, debiera mejorarse u optimizarse esa relación de forma que cada representante represente no a 150,000, sino a 100,000, con lo cual va a aumentar el número de congresistas. Esa es una opción. La otra opción
es que en lugar de utilizar el mecanismo de la representación de las minorías a través del sistema de representación proporcional, se utilice la opción del distrito uninominal, de forma tal que cada circunscripción electoral conozca de manera efectiva quién es su representante. Cuando tenemos circunscripciones que van de 6, 8, 7, 9 o en el caso de Lima 35 o en algunos casos 36 como ha ocurrido antes, obviamente la ciudadanía no sabe quién es el que lo representa. En Lima nosotros podemos votar por un partido político y eventualmente utilizar el sistema de doble votación preferencial, pero no se sabe de manera efectiva quién representa a cada uno de los votantes en Lima o en cualquiera de los distritos con un distrito de magnitud mediana a grande. Entonces, creo yo que mejorar los índices de representación con el distrito uninominal podría ser una ayuda mucho más eficaz, probablemente, que la renovación por tercios o por mitades, considerando que ya tenemos la disolución parlamentaria. Así es. Bien, interesante lo que usted comenta. Y la última, algo que se ha criticado también al Congreso es que ya habiéndose, digamos, superado el tema de la pandemia o del COVID-19, todavía sigan existiendo sesiones remotas. Ya prácticamente la mayoría del aparato estatal ha retomado funciones. Se entiende que puedan haber personas que tengan algún tipo de cuestión de salud que, bueno, les permita hacerlo, pero puntualmente sigue pasando en el Congreso. Y no sé si esto, habiéndose ya publicado algunas normas al respecto, ¿qué opina usted, no? Porque se habla de que en realidad es mucho mejor que estén presentes en el colectivo, no solo en los plenos, sino en las comisiones, para que haya también una discusión mucho más ordenada y seria. ¿Qué opinas sobre ello? En realidad es cierto que con las sesiones remotas, el Congreso pierde significativamente en la calidad de las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque en una sesión presencial, en el Pleno del Congreso, por ejemplo, los congresistas tienen la oportunidad de pasar de un escaño a otro, de conversar entre ellos, de formarse opiniones de manera más directa que cuando tienen que realizar una sesión remota. En una sesión remota más son las oportunidades que tienen para distraerse con cualquier cosa a su alrededor que con la posibilidad de coordinar o conversar entre ellos de forma que se concentren y focalicen más su atención en las materias que son parte de la agenda. Efectivamente, con las sesiones presenciales, en el caso del Parlamento se gana muchísimo más, aunque también es cierto que hay casos en los que se justifica plenamente que haya sesiones remotas, en particular cuando existen condiciones extraordinarias, como ya lo señala el reglamento del Congreso, en las que es más peligroso tener una sesión presencial que tener una sesión remota. Solo una final pequeña. Algo que, bueno, nosotros hemos recibido algunas inquietudes y denuncias es que esta situación de seguir trabajando en remoto en el Congreso ha llevado a algunas de estas reuniones que se daban en el Congreso, que yo recuerdo que son normales, que un congresista reciba algún gremio, a una federación o una organización, también pues reciba a personas fuera del ámbito del Congreso, ¿no? O sea, que se organicen, no sé si hay un reglamento al respecto, pero que se organicen reuniones de coordinación con instituciones representativas, no necesariamente en la sede del Parlamento, y esto podría de alguna manera afectar la transparencia que se pretende, ¿no? ¿Cómo ve este riesgo, no? Hace poco hemos estado revisando el caso de un congresista que recibía una organización en un restaurante de Lima, entonces no necesariamente estaba en el Congreso. Yo recuerdo que antes revisábamos incluso por transparencia la lista de visitas y aparecían ahí los nombres, pero ahora desconocemos. Efectivamente existe una obligación de dar cuenta de las personas con las que se reúne, pero eso ya no es cuestión, creo yo, de que las reuniones sean presenciales o remotas, sino de la probidad con la que se ejerce el mandato representativo. Y eso tiene nuevamente que ver con el rol que cumplen los partidos políticos en las propuestas que nos realizan en los procesos electorales. Porque si los partidos políticos no nos proponen candidatos competentes para ocupar los perfiles de puestos, perfiles que no solamente suponen experiencia y un perfil cognitivo sobre la Constitución Nacional,
sobre los mecanismos de compras o adquisiciones en el Estado, pero también supone ciertos niveles o estándares mínimos en materia ética. Los partidos políticos son quienes intermedian entre el Estado y la sociedad, y cuando ellos no cumplen la misión política y constitucional que le corresponde, obviamente tenemos casos en los que se van a encontrar situaciones en las que los congresistas con trabajo presencial o con trabajo remoto van a hacer lo que no corresponde que se haga. Entonces, de lo que se trata es de que lleguen al Congreso quienes tengan las competencias cognitivas, constitucionales y también éticas para el desempeño de una función representativa idónea. Bien, muchas gracias, señor César Delgado Guembes, especialista en Derecho Parlamentario y también ex oficial mayor. Gracias por estar en Convoca en Vivo, muy importante sus aportes esta tarde, muy amable. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, hasta luego, hasta cualquier momento. Bien.